Hola niños, ¿cómo están? Vamos a hacer esta cápsula grabada que hoy día va a apuntar a analizar algunos aspectos sobre la civilización clásica de los mayas en América. ¿Ya? Recuerden que nosotros ya partimos con este tema la clase anterior cuando hicimos una introducción a las civilizaciones americanas. ¿Ya? Y dentro de ello eh, establecimos, chiquillos, algunas directrices generalizadas. Espérenme que me equivoqué en compartir. Hicimos una introducción, más o menos, donde se ubicaba, cuáles eran, qué características tenían en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural, ya como una forma de introducir el tema de las civilizaciones americanas previa a la llegada de los españoles. Hoy día nosotros, como les dije, vamos a hablar de los mayas, pero lo primero que hay que tener presente es que los mayas son una de las primeras civilizaciones que se desarrollan en América, ¿ya? Es una civilización clásica, pero que a la llegada de los españoles se encontraba en decadencia, ¿ya? Por eso que el gran imperio en el sector mesoamericano eran los aztecas, ¿ya? Chiquillos, un primer concepto que yo se los solicité en la cápsula grabada anterior y se los dejé como tarea también en el aula virtual, era el concepto de área nuclear, ¿ya? Y para empezar a explicarles un poco este tema de la organización y ubicación espacial del imperio maya, perdón, de la civilización maya, teníamos que considerar que área nuclear es todo aquel espacio geográfico de gran desarrollo cultural. Y en cada una de estas áreas nucleares hay culturas madres, que son las primeras que se desarrollan y que cimientan, dan el piso para el desarrollo de las civilizaciones clásicas, que para el caso de Mesoamérica, que corresponde lo que es México y parte de América Central, ¿ya? Eh, Eran los olmecas y los toltecas, ¿ya? La otra área nuclear es la que está en los Andes centrales, ¿cierto? O Andinoamérica, que es donde se desarrolla, en base a la cultura madre chavín, la civilización inca, ya que esa la vamos a analizar con un poco mayor de detención por el hecho de que tiene influencia sobre nuestro territorio. De hecho, hay palabras nuestras que vienen del quechua, ¿ya? Chiquillos, la evolución de los mayas es que constituye una de las culturas más duraderas y complejas que habitaron nuestro territorio mesoamericano. Ya, acuérdense, Mesoamérica, área nuclear de Norteamérica, donde se desarrolla, de Norteamérica y América Central, donde se desarrollan las civilizaciones de los mayas y de los aztecas. También les dije yo que los mayas es la primera civilización clásica en desarrollarse, pero que a la llegada de los españoles se encuentra totalmente debilitada, ya casi en la extinción. ¿Ok? Los mayas, chiquillos, se destacan mayoritariamente por sus plantas urbanas, por la fundación de una gran cantidad de ciudades. Yo les dije también en la clase anterior que se organizaban en torno a ciudades-estado, ¿ya? Y que no conformaron una red de un gran imperio, sino que cada ciudad tenía su propio rey. Lo importante, chiquillos, también, a modo introductorio, es que ustedes puedan revisar la cápsula grabada donde está la explicación mitológica de cómo se origina la vida ya en este territorio mesoamericano a través de la pugna de Quetzalcoatl, el dios principal, con su hermano, ¿ya? Con su hermano eh, que va a generar todo un tema de exilio de Quetzalcoatl y posteriormente va a significar también, chicos, una va a significar el regreso y una de las explicaciones de por qué los españoles conquistan rápidamente al imperio de Moctezuma, al imperio azteca, ¿ya? Que la ubicación territorial del imperio maya dentro de Mesoamérica es en la península del Yucatán principalmente, en este sector, ¿ya? Que es un territorio que se caracteriza por tierras bastante selváticas, ¿ya? Eh, donde ellos, entre medio de esta selva, van a construir imponentes ciudades. Ahora, este territorio además le daba una dificultad importante, que era el acceso al agua dulce. Por eso que ellos van a elaborar y van a construir unos pozos gigantes de piedra que se llaman cenotes, ya que era para acumular eh, agua dulce de las lluvias, ¿ok? Y otro de los problemas que van a tener también, las características propias de un territorio selvático, es que como se van a dedicar
a la actividad económica sustentada en la agricultura, ellos van a tener que desarrollar el cultivo de tala y rosa, como se lo expliqué yo la vez anterior, y que en unas páginas posteriores del libro están muy bien graficados, que es la imagen que tenemos acá en la página 258. ¿Ya? El cultivo de tala y rosa, chiquillos, consistía principalmente en ir cortando y quemando los territorios boscosos, selváticos, ¿cierto? Para utilizar las cenizas como fertilizante natural y utilizar, ¿cierto? Estas tierras ya preparadas para lo que es el cultivo, ¿ok? En eso consistía el elemento de la rosa. Esta imagen también es buena, chiquillo, porque se muestran en el fondo que las ciudades tenían componentes piramidales que hoy día se transforman en grandes vestigios, ya que son una atracción turística importante, sobre todo para México y Centroamérica. ¿Ya? Y aquí también hay un elemento importante, estimados niños, porque en estos territorios, eh, en estos territorios selváticos, obviamente que los árboles muchas veces volvieron a crecer y las ciudades quedaron atrapadas dentro de esta espesa selva, e incluso hay ciudades que se están recién descubriendo, ¿ya? Hay un sinnúmero de ciudades, más de docenas de ciudades que están dentro del elemento cultural de herencia arquitectónica que dejaron los mayas, pero hay otras que aún no se descubren, ¿ya? Por tanto, esas son las características principales que tiene el territorio. Un territorio que es boscoso, selvático, con dificultades para acceder al agua dulce, ¿ya? Y está ubicado en este sector, ¿cierto? De la península del Yucatán y parte de lo que es Centroamérica. Chiquillos, yo les dije que la organización política de los mayas se caracterizaba por ciudades-estados, ¿ya? Una especie, chiquillos, guardando las proporciones de lo que era la polis en la Grecia clásica, ¿ya? Donde la ciudad más importante en cuanto a desarrollo fue la ciudad de Chichen Itzá, pero está también Uxmal, está Mayapán, donde cada una de estas ciudades tenía su propio rey. Sumamos a Palenque, ¿cierto? A Tikal, ¿cierto? Y Copán, muchas ciudades, Izapa, ya muchas ciudades que eran parte de esta cultura o civilización maya, ¿ya? Ahora, en torno a estas ciudades que nunca configuraron, y ahí lo dice clarito, un Estado unificado, pero se relacionaban mediante alianzas políticas, un importante intercambio comercial y cultural, y también por conflictos y guerras. O sea, había conectividad dentro de estas ciudades-estado. En torno a estas relaciones, algunas de ellas lograron edificar un gran poder político, económico y militar, ejerciendo su control e influencia más allá de los límites de las ciudades. Un ejemplo de esto fue el lugar alcanzado por Tikal, probablemente la ciudad más grande de las construidas por los mayas y una de las más poderosas de la época clásica. Estas ciudades entraron en un proceso de declinación durante los siglos VIII y IX, siendo muchas de ellas abandonadas poco tiempo después. Posteriormente, la civilización maya experimenta un nuevo periodo de desarrollo cultural, ahora en torno a ciudades ubicadas principalmente en la región del Yucatán, donde, como les dije, va a destacar la gran ciudad de Chichen Itza. ¿Ya? Ahora, eh, las ciudades, chiquillos, que va a contar con una construcción monumental, pirámides, templos, importantes observatorios para observar los astros y poder en el fondo describir elementos futuros, predecir eclipses, determinar los calendarios, entre otras cosas, que son importantes desarrollos culturales y científicos que desarrollaron los mayas de acuerdo a la forma en cómo organizaban estas ciudades. Los mayas tenían una noción de tiempo cíclico, ¿ya? O sea, las cosas constantemente se volvían a repetir. Y ellos consideraban que la historia se basaba en ataduras de años, en ciclos de años que más o menos duraban 52 años, y por eso que era muy importante llevar un registro, ¿ya? De las cosas que sucedían, porque cuando se interpretaban los designios de forma negativa, fenómenos naturales, temblores, eh, aguaceros, ¿cierto? Derrumbe, entre otras cosas, para ellos era sinónimo de que la atadura siguiente iba a ser negativa, por tanto ellos abandonaban la ciudad y se adentraban más en la selva y generaban un nuevo inicio, ¿ya? Yo les recomiendo que vean una película con el apoyo de sus padres,
que se llama Apocalipto, la leyenda del jaguar. Una película bien sangrienta, la dirige Mel Gibson y habla de la leyenda del jaguar en el mundo maya. ¿Ya? Así que la pueden ver porque les va a mostrar un poco la forma en cómo las culturas mayas, las civilizaciones mayas, los hombres mayas van abandonando sus ciudades y inician constantemente un nuevo comienzo cuando ellos consideran que los fenómenos naturales les están describiendo que las cosas que vienen bajo ese mismo círculo no son buenas. Por tanto, hay que dejar ese círculo de lado y partir de nuevo. Chiquillos, los mayas destacan también por una gran cantidad de predicciones que hicieron en base a las observaciones astronómicas y que fueron y que quedaron delimitadas también en su calendario. ¿Ya? Chiquillos, las ciudades mayas estaban conformadas por un núcleo central, ¿ok? Eh, por un núcleo central, donde estaban los edificios más importantes, ¿ya? Y allí se asentaba el templo, las pirámides, los edificios sacerdotales, ¿cierto? Y la familia real. Los sectores agrícolas estaban más hacia las periferias, muy cerca de los lugares más selváticos, porque en el fondo la ciudad también era una forma en cómo se representaba el nivel social dentro de una sociedad que es jerárquica y que es estamental. ¿Ya? Ese es el último tema de hoy, chicos, porque esta sociedad de los mayas es una sociedad señorial, jerárquica y estamental, con grupos muy definidos y cerrados, eh, y con una escasa movilidad social, porque eso era la estructura, eso lo significa el concepto estamental. La organización política maya, que daba pie a esta organización social y urbana, descansó en el poder de un rey supremo, ya llamado Alak Unik, ya un señor divino, un hombre verdadero. Este tomaba principalmente decisiones de gobierno, comandaba el ejército, dictaba las leyes, administraba la justicia, organizaba el comercio. Su cargo era hereditario, o sea, eran monarquías hereditarias, y era considerado una divinidad, ostentando por ello también el cargo de sacerdote. O sea, hay la unión del poder político con el poder religioso en una misma persona. El rey es rey por derecho divino, su cargo es hereditario y se le debe culto como Dios. Estaba asesorado por un gran consejo, el Batab, que integraba a los principales jefes civiles y militares y los sacerdotes de cada ciudad. ¿Ya? El Batab o el Batab Bob. Además, el gobierno de la ciudad debía dirigir las aldeas campesinas. Para esto nombraba delegados que las administraban, los Batabov, que eran miembros del Consejo Central llamado Batab. Estos eran los encargados de mantener los lazos obligatorios entre campesinos y el centro urbano ceremonial, especialmente en lo que se refería al trabajo tributario. Había que trabajar en las tierras del rey y al servicio militar. ¿Ok? Cada Batabov, cada dirigente de una provincia contaba con un ejército, con un grupo de soldados, ¿cierto? Que era comandado por un general. ¿Para qué? Para que pudiera, en el fondo, obligar a los campesinos a pagar los tributos, que mayoritariamente eran en trabajo o en especies, y prestar servicio militar. Es importante, chiquillos, considerar también que las civilizaciones americanas, al igual que las antiguas, consideraron la, los sacrificios humanos como elementos importantes dentro de los rituales religiosos. Ya los mayas lo desarrollaron, los incas también, pero recuerden que yo les dije que los que más ocuparon los sacrificios humanos como elemento de renovación del círculo de la vida por parte de los dioses fueron los aztecas. ¿Ok? En caso de existir una guerra contra la ciudad, el Estado maya, el Alac Unik, nombraba a un capitán general que también recibía el nombre de Nacom, considerado por sus hazañas y por sus logros militares. En el último escalafón de la administración, maya era ocupado por los tupiles, encargados de vigilar el orden público y de velar por el cumplimiento de las leyes, que vendrían siendo las especies de policías o jueces. ¿Ok? Dentro de los grupos sociales, chiquillos, que hay en maya, que están en los mayas, obviamente que la cabeza. Aquí están los lugares centrales, el comercio, las ferias, allá donde viven los campesinos. Pero en este sector, que es donde se grafican las pirámides, está la nobleza, que está conformada por la familia del gobernante, los jefes militares y los altos funcionarios de la ciudad, y estaba exenta el pago de tributos, o sea, ellos no pagan impuestos. Los sacerdotes eran parte de la nobleza y era el grupo más influyente y poderoso al interior de la ciudad.
¿ok? Los comerciantes estaban como en un nivel intermedio, por encima de campesinos artesanos, que además estaban por encima de la población esclava. Por tanto, la ciudad organizada de esta manera, de igual manera se hace reflejo de la estructura jerárquica y estamental que tiene la sociedad, ¿ok? Donde los espacios se organizan de acuerdo a la condición social que tú tienes. Y eso se llama, en demografía, hoy día en la actualidad, segregación socioespacial. Los ricos viven con los ricos y los pobres viven con los más pobres. Yo te voy a dejar en el aula virtual 2 hojitas de actividades que están relacionadas solo con estos temas que hemos visto, pero es muy importante que revises las páginas del libro que hemos revisado ahora y que veas el video introductorio, porque de hecho la primera actividad parte con información que entrega el video introductorio. El resto lo puedes sacar de esta misma cápsula grabada y de las páginas de tu libro. Ha sido un agrado estar contigo, espero no haberte aburrido mucho, espero que pronto volvamos a retomar las clases presenciales porque creo que a todos nos hacen falta. Un abrazo grande para todos ustedes, chiquillos.